Llámase población a la totalidad de individuos que habitan el territorio de un estado. Bueno, hasta ahí creo que estamos claros, ¿verdad? Que la población es la totalidad de individuos que habitan el territorio de un estado. La población presenta dos aspectos, uno demográfico o cuantitativo, referido a su número y densidad, otro demológico o cualitativo, vinculado a la raza, herencia y selección. Entonces, deteniéndose un poco en esto, vamos a entender que la población es una totalidad de sujetos que habitan un territorio de un estado. Pero, al mismo tiempo, la población tenemos que identificarla con dos aspectos. Uno es demográfico, o sea, la cantidad de personas que están en ese territorio. Lo cuantitativo es cantidad y lo cualitativo es lo demológico, es decir, cuando se refiere que una población tiene una determinada raza, una herencia y selección en cuanto al elemento del Estado. Entonces, una población puede tener número, definitivamente lo tiene, número, pero también tiene cualidades de esa población. En algunas poblaciones es notable estas distinciones raciales, en otras son más homogéneas, más cohesionadas racialmente, pero habrán sociedades donde la raza es definitivamente diferenciada, ¿verdad? En grupos que están asentados poblacionalmente en el territorio, ¿verdad? Entonces aquí hay que tomar en cuenta eso, que goza de dos aspectos, uno es demográfico y el otro es demológico. Ahora bien, en cuanto al elemento del Estado, la población, lo vamos a ver como pueblo o comunidad nacional. Esos aspectos gravitan en la estructura pudiendo, como variable, determinar la forma política. Aquí tenemos un punto reflexivo, y es que la población como tal también puede ser calificada como pueblo o comunidad nacional. La palabra pueblo es una palabra bastante clásica, es muy histórica. Ahora, en nuestro tiempo, es cuestionable esa palabra, inclusive hablar de pueblo, por el hecho de que pueblo es un criterio o es un valor o concepto muy genérico, muy común, muy abstracto. Por lo tanto, no podemos, en este caso, calificar o identificar quién es el pueblo directamente. No lo podemos decir, podemos decir el pueblo es sabor, bueno, pero ¿cuál es el pueblo? ¿A dónde está el pueblo? No puedo, en ese caso, tomar una situación muy definida sobre lo que es pueblo, por el hecho de que es un término muy genérico, muy común, y el pueblo donde está no lo vamos a encontrar. Entonces, pero en este caso, la palabra pueblo está referido a la comunidad nacional. Esos aspectos gravitan en la estructura, pudiendo como variables determinar la forma política. En otros términos, el pueblo, dentro de una estructura política estatal, dentro de una constitución, pues tiene una actividad, y por eso podemos identificar el pueblo electoral, los ciudadanos, votantes, los electores, es el pueblo. Un pueblo, pero con un carácter electoral, ¿verdad? Con un carácter de tener la capacidad de emitir el voto. Ese es el pueblo. Entonces, por eso es que el término pueblo es bastante ambiguo, ¿verdad? En ese sentido, porque el pueblo es pueblo, pero no todo el pueblo vota, sino que son aquellos electores que reúnen ciertos requisitos
derechos políticos, deberes políticos, exigencias, en este caso normativas, que le dan la facultad para poder votar. Entonces, de esa manera tenemos el término pueblo. Por eso aquí se señala que el pueblo gravita en estructura pudiendo como variables determinar la forma política. O sea, el pueblo participa, dependiendo de la estructura política de un Estado, participa de una manera o de otra. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿cuándo participa el pueblo? En cuestión de estructura política, participa en los procesos electorales. El pueblo es convocado, pero un pueblo que debe de entenderse como cuerpo electoral, como cuerpo de personas votantes que tienen la capacidad de emitir el sufragio. Ese es el pueblo. Entonces el pueblo es convocado para las elecciones. ¿Por qué? Porque de esa manera está la estructura política del Estado salvadoreño. Pero habrán otros estados donde la estructura política es diferente y el pueblo participa en otras latitudes. No es lo mismo, ¿verdad? Puede participar en, digamos, en unas elecciones directas, semidirectas, o el pueblo en sí tiene una organización en la estructura política donde define pues los representantes. Entonces, por lo tanto, el pueblo como categoría electoral va a tener una participación dependiendo de la estructura política que tenga cada estado. En el caso nuestro, como salvadoreños, el pueblo participa votando, ¿verdad? Y creo que esa es una de las funciones más generales del pueblo. De ahí, por lo demás, creo que no hay mayor identidad, ¿verdad? Porque la Constitución como estructura política sí lo define, y en otros derechos que el pueblo tiene. Bueno, sigamos. Dos aspectos de la población. La población tiene dos aspectos: la población demográfica y demológica. Ese es uno. Llámese población a la totalidad de individuos que habitan el territorio de un estado. Ya lo dijimos. Dos, demográfico o cuantitativo, referido a un número y cantidad. ¿Ya? Siguiente, demológico o cualitativo, referido a la raza, herencia y selección. Repito, estos tres aspectos o estos elementos pues están dados a nivel de la población, y por lo tanto pues tenemos que ir identificando esas características. Repito, en algunos estados la población tiene una cohesión racial, en otras tienen una diversificación racial, ¿verdad? Hay una identidad étnica por cada sector poblacional. Tienen bien demarcadas las razas, en otros no, ¿verdad? Es más complicado por la misma historia de estos estados. Muy bien. Entonces ahí tenemos... ¿Sí? Podría decir que un ejemplo de lo que está diciendo usted es del estado, podemos decir, del país de África con el país de China. Tienen tanto como diferentes aspectos en su población, como dice ahí, en el aspecto demográfico, que sería lo cuantitativo, y en lo de... que es lo cualitativo, tienen aspectos diferentes en cantidad de número de personas que habitan en sus dos países y en sus aspectos físicos, como por ejemplo en África su color de piel morena, y en China como que el aspecto de su cabello o su rasgo de sus ojos, sería un ejemplo. Sí, muy bien, Katie, correcto. Así es. Es decir, podemos hacer un paralelo, ¿verdad? Un cuadro comparativo entre el África y los chinos, los japoneses, que la raza de los chinos, ¿verdad? O la población china, pues tiene una identidad muy cohesionada en su raza, mientras tanto, en el caso del África, distintos, así como la estatura, ¿verdad? Color de piel, ojos, su forma física, hay enormes diferencias.
Muy contrario, pues, al caso salvadoreño. En El Salvador, pues, tenemos una situación híbrida, es decir, por la misma naturaleza histórica del país, ¿verdad? Que fuimos que colonizados, conquistados, colonizados por países europeos y particularmente por España. Entonces, el mestizaje que se dio en El Salvador, un mestizaje que no fue el encuentro de dos razas, sino el desencuentro o la forma pues forzada, ¿verdad?, de estas relaciones raciales. Y tenemos una población bastante híbrida, ¿verdad? Es decir, no tenemos un color de piel definido en todas las razas, sino que hay una variación aún pues en la zona oriental, ¿verdad? Por ejemplo en Morazán, San Miguel, Sultán, La Unión, tenemos algunas características raciales bastante que podríamos decir similares, pero también otras que son diferentes debido pues a esa historia, ¿verdad?, del mestizaje. Y la estatura también, ¿verdad?, que pues sabemos el promedio de estatura que tenemos los salvadoreños. Hay excepciones, ¿verdad?, de casi 2 metros de altura, pero no es lo común, ¿verdad? Sabemos pues que la población salvadoreña no es de estatura pues elevada, sino que es una estatura promedio. No obstante, pues Europa, ustedes verán, pues el caso de los alemanes, el caso de los españoles, estadounidenses, pues la estatura, ¿verdad?, y el color de piel difiere. También el color, ¿verdad?, digamos, de otros aspectos físicos, como los ojos. Entonces ahí tenemos esos elementos, tal como lo señala Katie, pues estamos hablando de aspectos cuantitativos y cualitativos, demográficos y demológicos. Y así también la población, ¿verdad? La población china, imagínense cuántos millones de habitantes y cuántos tenemos nosotros. Nosotros casi andamos rondando los 7 millones, si no me equivoco. Y los chinos y los japoneses, pues estamos hablando de millones de personas. Todo eso pues tiene que ver, ¿verdad?, con el aspecto demográfico. Muy bien, entonces esos son aspectos que hay que entenderlo dentro de lo que es la población. Siguiendo entonces con la explicación, vamos a tomar nota pues que como elemento del Estado, que vamos a decir de la población, vamos a entenderla como pueblo o comunidad nacional. Esos dos aspectos gravitan en la estructura política. O sea, cuando decimos pueblo, desde la estructura política de un Estado, no nos referimos a la población en general. Óigase bien, no nos referimos a esa población de 6 o 7 millones de habitantes. Cuando decimos pueblo en la estructura política del Estado salvadoreño, nos referimos a aquel cuerpo electoral que está apto para votar. Por eso decimos el pueblo es convocado a las elecciones, el pueblo del Salvador o el pueblo salvadoreño. El pueblo está votando, pero no es la población, no son los 6,5 o 7 millones de habitantes, no, es el pueblo elector. Entonces la categoría pueblo es una categoría, repito, bastante variable en cuanto a su significado. Por ejemplo, está el pueblo trabajador, que son identificados con los empleados, ¿verdad?, con las personas que están en las actividades comerciales, el pueblo trabajador. Y está el pueblo, ¿verdad?, si lo vemos desde el marxismo, el proletariado, el pueblo frente a una estructura económica representada por la burguesía. Entonces son aspectos que hay que entenderlos, ¿verdad?, de una manera bastante variable. Está el pueblo, cuando decimos este es del pueblo, o sea, estamos
manejando inclusive un término un poco peyorativo acerca de que esa persona es del pueblo, es decir, una persona que no tiene pues mayores criterios respetables. Eso es en una versión peyorativa. Entonces, pueblo tiene varias acepciones, pero en la estructura política, el pueblo como elemento del Estado es aquel cuerpo electoral, aquel conjunto de ciudadanos que puede votar, que debe de votar, que está apto para votar. Veamos el volumen de la población. El volumen de la población. Este es otro concepto importante que vamos a aclararlo paso a paso. Vamos a ver en qué consiste el volumen. Uno, cuestión del número óptimo. Es imposible determinarlo careciendo de interés toda investigación. Al respecto, preocupó a Platón número. Estamos hablando de las leyes, y en Aristóteles, ¿verdad? Hablaron de número, hablaron de volumen. Pero son términos que difieren un poco cuando manejamos la palabra volumen. Entonces, volumen en sí es un término, ¿verdad?, general. En este caso está referido pues a una masa. Entonces es un número. La cuestión se vincula entre la relación entre el número de habitantes y las leyes, la libertad política, factores geofísicos. Fue objeto de estudio por parte de Montesquieu. Aquí lo que estamos recogiendo son algunas impresiones tanto de Platón, Aristóteles y también de Montesquieu. ¿Verdad? Que el volumen, pues estamos hablando, repito, ¿verdad?, de una extensión, estamos hablando de una intensidad, estamos hablando de una unidad, ¿verdad?, de un número. Eso es lo que se refiere a volumen. Entonces una población tiene volumen. Y la densidad, también, que es otro término que estamos ahí tocando. La unidad es un número de habitantes por unidad de superficie. Entonces tenemos ahí algunos elementos importantes, ¿verdad?, que en la demografía pues así se maneja. La demografía es pues una característica, ¿verdad?, repito, de la población, y por lo tanto en este caso pues también se habla de volumen, se habla de densidad. Vamos a ir avanzando en esto. Vamos a presentar ya en detalle lo que es la densidad de la población. La cuestión se vincula a la relación entre las áreas de la dispersión y concentración de la población y la forma de vida y su influencia en la formación de la opinión pública, los grupos de interés, los partidos de masa, etc. Entonces, cuando decimos densidad de la población, estamos diciendo de una cantidad de personas que están distribuidas o concentradas en ciertos sectores de un territorio, de un país. Eso debido a muchos factores, por ejemplo, a la vida económica, a la vida social. También puede estar vinculada a centros de intereses sociales, académicos, o también grupos, ¿verdad?, de intereses que pueden estar ahí interactuando en un territorio
y que concentran más población que en otros lugares. Entonces la densidad poblacional es como decir que de 6 millones y medio de habitantes, en este caso El Salvador, hay un buen número o un significado muy importante de población en cierto departamento, en otros menos, en otros todavía mayor concentración, y eso se debe pues a muchos intereses, pueden ser económicos, sociales, culturales, académicos. Por ejemplo, dirían ustedes, bueno, la densidad poblacional en San Miguel, ¿verdad?, que es uno de los departamentos pues, que tienen comercio bastante significativo, pues hay una buena concentración de población en San Miguel, y eso implica pues que la densidad, ¿verdad?, esa densidad vista como una dispersión, hay una concentración más de población en San Miguel que en otros departamentos, posiblemente. Estoy manejando algo acá hipotético, ¿verdad?, para ejemplificar el caso. Posiblemente no sea así, ¿verdad? Posiblemente sea La Unión, o sea Morazán, o sea Usulután. Pero lo que estoy planteando es que la densidad poblacional está vista en una dispersión de mayor concentración poblacional debido a factores sociales, académicos, culturales, laborales, etc. Entonces hay mayor presentación. Es como digamos San Salvador. San Salvador tiene un buen número de habitantes. Algunos radican ahí y otros entran y salen de San Salvador. Pero toda esa parte es dinámica y es una concentración de población diaria. Entonces la densidad de esos 6 millones y medio de habitantes tiene una mayor significado, ¿verdad?, en la capital que en otros departamentos. Veamos el aspecto cualitativo. El problema cualitativo, estamos hablando de las razas, estamos hablando de las características de una población. El problema se centra en la raza como factor a influir en la heterogeneidad u homogénea, ¿verdad?, población, en este caso en sus caracteres morales e intelectuales, y en la costumbre, en las costumbres sociales y políticas. La raza ha sido definida como la frecuencia de ciertos rasgos físicos y hereditarios que distinguen entre sí a los grupos humanos. Han sido clasificadas en mongólica, negra y australiana, también en caucásica, mongólica, negra y australiana, distinguiendo como subgrupos de la caucásica el tipo nórdico, alpino y mediterráneo. Aquí tenemos, tal como Keire lo estaba señalando recientemente, pues dentro de todas estas razas a nivel mundial, pues ahí están metidos los chinos, que los africanos, dependiendo pues de estos grupos, ¿verdad? Entonces el aspecto cualitativo tiene que ver con la situación, ¿verdad?, de los rasgos, los caracteres morales, intelectuales. O sea, cada población tiene sus costumbres, tiene sus principios, tiene creencias, religiones de por medio a nivel de todo el mundo, y eso hace pues que se distingan unos de otros. Por lo tanto, pues ahí tenemos, ¿verdad?, esos elementos importantes que vemos, por ejemplo, los rusos, los mismos ucranianos, ¿verdad?, color de piel, de cabello, pues tienen muy parecidos, ¿verdad?, la raza. Los alemanes por su lado, los franceses, los ingleses, los estadounidenses, canadienses, el salvadoreño, no se queda atrás también, ahí está, ¿verdad?, está presente con sus rasgos. Entonces, ahí vemos todos estos elementos que entran, ¿verdad?, en los estudios.
y cómo esto influye, el problema se centra en la raza, influye. Esto, digamos, la raza en sí no es un aspecto ideológico, no es un aspecto tampoco de conflicto. Sin embargo, hablar de racismo es hablar de otra cosa, menos de raza, ¿verdad? Y el racismo tiene un contenido ideológico que muchas veces entra en las cuestiones de marginación, principalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Ha habido conflictos laborales a veces solo por el hecho de que una persona hable español, ¿verdad? O hable castellano. Entonces eso ya no es cuestión de raza, es cuestión de racismo, muy diferente a lo que es raza, ¿verdad? Ya son cuestiones ideológicas, ¿verdad? Muy subjetivas de ver en otro renglón, ¿verdad?, de apreciación a una persona porque es de color o porque es blanca. Eso ya es otro problema muy aparte de lo que es la raza. Ya son cuestiones, ¿verdad?, mentales, subjetivas, que suceden pues en las poblaciones, ¿verdad? Pero sí existe, ¿verdad?, muchas veces la discriminación racial por el hecho de que es de color o que es pequeño o definitivamente porque es blanco goza de ciertos privilegios, ya son cuestión de racismo, no es cuestión, ¿verdad?, de raza en sí. Ya ese es otro nivel, ¿verdad?, de análisis. No hay dudas sobre las diferencias físicas que presentan las distintas poblaciones, pero esas diferencias no permiten sustentar criterios de superioridad o inferioridad, lo que estamos manejando en este momento, de una raza sobre otra. La raza como estudio científico no tiene conexión con el racismo, lo que estaba explicando. Forma mítica al servicio de ideologías de exterminio. Ahí tenemos el nazismo, por ejemplo, que este señor, ¿verdad?, que la historia debería borrarlo, ¿verdad?, en este caso de Adolfo Hitler, pues él provocó un exterminio juntamente a su nazismo, ¿verdad?, de más de 6 millones de judíos en en el contexto pues del holocausto, ¿verdad?, que si no me equivoco, ¿verdad?, es en la dimensión de la Segunda Guerra Mundial. O entre las teorías utilizadas por el racismo, ¿verdad?, se destacan la teoría racial de Arthur, de Covignau, y la de su yerno, ¿verdad?, Houston, Square, Chamberlain, que proclaman la superioridad étnica de la raza aria. Repito, pues esto ya no es raza, sino que es racismo y es una cuestión ya de aspectos ideológicos, de ver una raza superior frente a la otra. Pero entra en los análisis, repito, de las poblaciones, ¿verdad?, para saber distinguir lo que es raza y lo que es racismo y lo que es ya una especie de ideología, ¿verdad?, de que una raza se cree más que la otra. Eso es cuestión ideológica. Entonces eso no debe existir. Sin embargo, hay teóricos que defienden estas posturas porque tienen una posición racista. En el caso pues de los nazis, ¿verdad?, que estábamos señalando hace poco. Veamos la homogeneidad y heterogeneidad. La población es la sustancia del Estado. El Estado moderno requiere un máximo de homogeneidad vital. El coeficiente de homogeneidad asegura el mantenimiento de la comunidad. Entonces, acá la población requiere un máximo de homogeneidad vital. Es decir, un Estado debe tener una población homogénea. Homogénea no tanto en la composición de características raciales, sino más bien una homogeneidad basada en valores, en principios, en identidad,
en cultura, en educación, en tecnología. O sea, la población debe tener ese atributo de ser una población homogénea. Pero veamos si eso es cierto o no es cierto. Veamos en materia de educación, en historia. No todos tienen acceso a la educación en la historia. Algunos llegan a concluir su primaria en la historia, otros el tercer ciclo, el bachillerato. Pocos llegan a la universidad. Dentro de esa calidad o ese acceso a la educación en la historia del país, no todos llegan a la educación superior universitaria. Entonces significa que no hay homogeneidad educativa. No hay esa escala, esos escalones desde que un estudiante pues inicia, termina en la universidad. No todos logran terminar en la universidad su periodo de estudios. Ahora las cosas pues son diferentes, hay mayor acceso a la educación. Posiblemente usted como estudiante vea a sus compañeros cuántos están en la universidad. Posiblemente del curso del último año de bachillerato usted puede observar a muchos compañeros en la universidad, o puede hacer que observe menos. Eso cada quien lo sabe, pero lo que estoy manejando es que se debe trabajar mucho en la homogeneidad de la población en cuanto a los accesos que pueda tener, a la cohesión cultural, a la cohesión en valores. Si no, pues un Estado tendría problemas cuando una población no tiene homogeneidad. Y eso por lo general en América Latina se presenta, ¿verdad? Se presenta. Estados tienen una población homogénea, muy cohesionada. Eso principalmente obedece a niveles culturales. Hay estados que son muy cuidadosos con la homogeneidad de la población, empezando por el idioma, empezando por la educación, por las costumbres, por ese traspaso de generación en generación de los valores de una generación a otra. Hay estados que tienen esa preocupación y tienen esos controles a tal grado que los patrimonios culturales y físicos que tiene un estado pues son fuente de riqueza para el mismo estado, son fuente de turismo, ¿verdad? Donde la población mundial llega a visitar a estos estados porque tienen que ofrecerle al mundo, dentro de su historia, lo que han hecho generaciones anteriores. Pero eso, repito, es por un trabajo homogéneo de la población. Esa es una dificultad, repito, que América Latina atraviesa. No hay homogeneidad en la población en cuanto pues a esa cohesión social. Aún en la misma familia podemos ver grados de dispersión, que no hay homogeneidad, no hay criterios únicos, o al menos la explicación en una familia, para citar la base de la sociedad, si bien pueden haber diferentes puntos de vista sobre qué proyectos, sobre fenómenos familiares, eventos, propósitos, pueden haber diferentes puntos de vista, a veces contrapuestos o en una misma dirección. Eso no es problema. El problema es llegar a ciertos acuerdos sobre ya procesos deliberados. Entonces eso ya, ese proceso que presenta una heterogeneidad, llega después a una homogeneidad en la toma de acuerdos. Entonces ahí tenemos prosperidad en la base de la sociedad, como en la familia. Pero cada quien cuando agarra por su lado, ¿verdad? Y cada quien ve su rumbo, y no tenemos criterios únicos sobre qué queremos para la familia, entonces eso no nos hace avanzar y hay poca capacidad homogénea de la familia. Como bien se sabe, pues en una versión popular, la unión hace la fuerza, y eso es el criterio también de la homogeneidad. Trabajar juntos, ¿verdad? Aunque tengamos puntos de vista diferentes, llegar a ciertos acuerdos. Ese es el criterio pues de la homogeneidad en el caso de la familia como base social. Veamos el siguiente punto. Pero, perdón, en el caso de la heterogeneidad es lo contrario. Es decir, cuando no hay aspectos
¿verdad?, identitarios en una sociedad, sino que hay dispersión. Y eso hace muchas veces también retrasar el desarrollo de un Estado. Repito, en este caso de la heterogeneidad no es un problema pensar diferente, no es un problema tener puntos de vista opuestos, pero sí es interesante llegar a criterios ya únicos para el avance de un sistema, para el avance de una sociedad. Entonces lo heterogéneo puede servir de base para llegar a la homogeneidad, pero cuando esto se coloca por encima de la homogeneidad, entonces sí es un problema porque no hay avances. Y eso lo tenemos en todos los ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, político. Cuando la Asamblea Legislativa pues no tiene equilibrios, entonces hay mucha heterogeneidad y eso no permite avanzar, ¿verdad?, en las decisiones estatales. Y así podemos verlo también en cualquier ámbito. Es parte de procesos también democráticos. Vamos a ver entonces el otro punto: pueblo en el Estado y pueblo del Estado. Aquí tenemos a Hayward, distingue entre pueblo como formación natural o pueblo en el Estado en cuanto a población y en cuanto a raza, y pueblo como formación cultural o pueblo del Estado en cuanto a nación política. Muy bien, vamos a revisar ese punto. Pueblo como formación natural es decir, pueblo en el Estado en cuanto a población y en cuanto a raza. Ese es pueblo como formación natural. Tenemos un pueblo que es parte, ¿verdad?, de la población de un Estado, raza, y pueblo como formación cultural o pueblo del Estado en cuanto a nación política. Entonces ahí perfectamente tenemos la distinción, tenemos la separación entre pueblo en el Estado y pueblo del Estado. Pueblo en el Estado entonces pueblo en el Estado es la formación natural, ¿verdad? Es decir, la raza, el número de habitantes. Pero pueblo del Estado, estamos hablando de un pueblo como nación política, en este caso el pueblo electoral, el cuerpo de electores. Ese es pueblo del Estado. Entonces vamos a distinguir, repito, pueblo en el Estado es el número de habitantes que tiene un país, es la formación natural. Pueblo del Estado es el cuerpo político que decide votar. Número 2, como pueblo en el Estado puede ser captado por la estadística respecto de la raza. No hay camino que conduzca desde la raza al Estado. O sea, la raza no nos conduce al Estado. Como pueblo del Estado o nación, a fin del siglo XVIII, adquirió importancia tanto que el Estado Nacional llegó a caracterizar la forma política moderna. Dicho de otra manera, entonces, tenemos que el pueblo del Estado es la base del Estado moderno. Es lo que podríamos llamarle el cuerpo electoral o también referido a la nación, ¿verdad? Que si bien es una expresión muy subjetiva de un pueblo, pero al mismo tiempo la nación encierra cierta unidad política de identidad con ese Estado. O sea, un grupo de ciudadanos salvadoreños puede estar allá en Inglaterra, puede estar en otro territorio, de hecho, pero su espíritu de nación lo identifica con El Salvador porque es perteneciente, ¿verdad? Pertenece al Estado de El Salvador, nació en El Salvador. Entonces, ese espíritu de nación lo tiene ese grupo de ciudadanos a pesar de que esté
en Inglaterra o que esté en China, ¿verdad? Porque la nación es un valor subjetivo, cultural, y es elemento, ¿verdad? O podríamos decir que es un componente del pueblo del Estado. Ese es el asunto, ¿verdad? Acerca de esta explicación que tenemos ahí y que el pueblo del Estado pues es una base, ¿verdad? Desde el siglo XVIII hasta nuestros días del Estado moderno. Vamos a hablar ahora entonces sobre el estatus político de la personalidad. Leibniz denomina estatus a la posición de la persona humana respecto del poder. Se llama estatus político de la personalidad a la situación del individuo en el Estado, en relación con el poder y el derecho, y se manifiesta en el reconocimiento político y jurídico de su condición de titular de un conjunto de derechos individuales que el poder no puede arbitrariamente limitar. 2. Lo valioso de esta concepción radica en el reconocimiento de una esfera de vida humana libre de la injerencia del poder estatal. Tenemos desde Leibniz acá, un estatus o posición de la persona humana respecto al poder político del Estado. Se llama estatus político. O sea, la persona tiene un estatus político, tiene una posición política y eso le atribuye a su personalidad. O sea, tiene una personalidad política que se relaciona con el poder y el derecho. El derecho en este caso le da ese reconocimiento político a la persona, ese estatus político de ser un titular de derechos, de ser un titular de obligaciones, que en este caso la persona tiene esa libertad política de tomar decisiones y el Estado no tiene ninguna injerencia sobre ese estatus que tiene la persona, sobre esos atributos políticos que tiene la persona en cuanto a las decisiones que ésta puede tomar. Entonces el Estado se limita, ¿verdad?, a nada más a garantizar esos derechos a través de un sistema jurídico. Entonces la persona es libre de tomar decisiones políticas, de elegir a quien considere pertinente. Eso ya es en el campo electoral, en el campo político, en la contienda electoral. Entonces la persona tiene un estatus, tiene una posición política, tiene una personalidad que le da el mismo reconocimiento del derecho para que pueda tomar decisiones, cualquiera que estas sean, ¿verdad?, para bien de un país, y el Estado no puede ingerir, ¿verdad?, no puede influenciar en esa toma de decisiones. No debería hacerlo, ¿verdad?, y no puede hacerlo. Ese es el punto, digamos, de reflexión sobre el estatus político de la personalidad. Por supuesto, como estamos discutiendo el caso de la población, aquí estamos viendo una población ya más cualitativa, ¿verdad? Estamos viendo ya los elementos demológicos de la población, los atributos culturales, estamos viendo también el pueblo del Estado, estamos viendo un pueblo del Estado, por un pueblo que ya toma decisiones políticas y que goza de una personalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna intervención de parte de ustedes? Muy bien. Entonces, quiero también mencionarles
que por favor registren su asistencia en este momento. Cada uno de ustedes registre su asistencia, por favor. Estamos entonces aquí revisando estos puntos. Hemos avanzado en la tercera unidad. Recordemos que hay elementos importantes en los estudios de los 3 capítulos 15, 16, 4 capítulos 15, 16, 17 y 18 del libro de Francisco Porrúa, que versa sobre todo esto que estamos hablando. Johan, muy bien, podemos escucharle. Adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Solo le quería informar, que ya que estamos en la parte de confirmar asistencia, que la compañera mía Susana no puede estar presente el día de hoy porque no tiene electricidad en la zona donde ella reside. Muy bien, Johan, ya tomamos nota de la compañera. Gracias. Lilian, adelante. Le quería informar que José Lisandro Díaz no pudo estar en la clase por motivos de conexión de internet. Muy bien. Sí, todos estos informes que ustedes me presentan, tomamos nota, ¿verdad? Aquí llevamos un registro de el informe que ustedes presentan. Muy bien. Entonces, creo que ya todos firmaron, ¿verdad? O al menos actualizaron su asistencia. Vamos a ver. Creo que ya estamos entonces por acá. Muy bien, comentarles que por razones inmediatas en este momento quiero darles solamente esta hora, quedaré pendiente con la siguiente hora con ustedes, o al menos con una hora, ¿verdad? Que requiero para una gestión personal. Entonces les daré nada más una hora este día. Vamos a complementar este resto, ¿verdad? De la hora que hace falta en cierto momento que les voy a convocar. Entonces, por ahora, pues vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Con la clase. Nos veremos en la siguiente. El día de mañana, pues tenemos de costumbre la hora, ¿verdad? De fundamentos, siempre a las 9 de la mañana. Entonces, jóvenes, sería hasta acá la clase. Nos veremos en la próxima. Pasen muy buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, gracias. Ok. Buen día, licenciado. Buenos días, José Luis. Buenos días, licenciado. Buenos días.